como habíamos anotado en el video, no es importante que los trabajadores, tanto intelectuales como manuales, tengan en claro que la diferencia no los hace en el tema del conocimiento y mucho menos el poder adquisitivo. Lo que los hace diferente es si cada uno de nosotros vivimos con un salario, como bien lo ha mostrado este video, porque muchas veces nos han, nos han puesto ideas prejuiciosas que quienes tenemos profesión destacamos y por lo tanto no somos clase trabajadora. Las organizaciones sindicales en Europa todos se llaman obreras, ¿no? El Partido Obrero Socialdemócrata, las organizaciones sindicales están en ese nivel, sean médicos, ingenieros, profesores, todos somos obreros por el simple hecho de tener un salario. Con esta reiteración de lo que hemos visto, vamos a dar inicio a esta tercera conferencia, que para nosotros es tal vez la que más se acerca a las preguntas que cada uno de nosotros debemos de darnos. Y es que el tener la información y el análisis que hemos recibido con respecto al tema económico sobre la situación y el manejo de lo que significa los impuestos que el Estado recauda y que cada vez más se van para los más grandes, no para los más poderosos, para las grandes empresas, donde además se reduce el ingreso, los tributos de nuestro país, de nuestro Estado, por los privilegios que también se le dan a ellos mismos, pone en evidencia que los trabajadores tenemos que mirar no solamente a mejorar la producción, sino también a mirar cómo se distribuye la misma. Nos decía en la clase anterior el compañero Gustavo Guerra García, de que los salarios han venido reduciéndose, ¿no? Y que esto tiene que ver con la caída de más de 10 puntos de los ingresos del Estado del 2019, aún a pesar de la pandemia. También nos resaltaba de que la distribución de estos está sujeto a las políticas que el gobierno y el Congreso viene implementando. Trato de recordar además que en la primera conferencia que, que dio Cinesio López señalaba que los trabajadores tienen que elevar su nivel de conciencia atendiendo los temas políticos y que era parte de la lucha por leyes y normativas que favorezcan a los trabajadores a partir de que ellas son emitidas por el Congreso de la República a propósito del gobierno y como ya sabemos con claridad al servicio de las grandes empresas privadas, como sobre todo organizadas en la CONFIEP. Esto pone en evidencia que la clase trabajadora está desamparada en las decisiones de país, no tiene acceso a las decisiones económicas ni a la distribución del mismo. Por lo tanto, luego de varias décadas de lucha y sacrificio, de muertes, de huelgas, de paros, los trabajadores debemos de hacer un replanteamiento de lo que puede ser nuestro quehacer diario. Salir de la crisis sindical de la cual hoy estamos sumergidos, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, tiene que ver con la poca perspectiva que le hemos dado al avance del modelo neoliberal, al fortalecimiento de las políticas fondomonetaristas y a este mundo unipolar. Por lo tanto, es importante tener algunas luces de algunos dirigentes y de algunos gremios que han podido enfrentar esta situación, no recuperar los salarios perdidos, pero sí por lo menos estar entre los mejores que han logrado sus reivindicaciones. Por eso tenemos el día de hoy a Luis Villanueva Carvajal,
secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, que como lo hemos señalado en diversas oportunidades, no solamente es la única organización que tiene pliego único, sino que además es la única organización que en los últimos 20 años ha logrado incrementar sus salarios por encima de todos los sectores laborales y sindicales de nuestra patria. ¿Cómo es posible que una organización que ha sido duramente atacada por la sociedad en su conjunto, tras los medios de prensa, tras las movilizaciones y luchas que ellos hacían, ¿no? Acusándolos de tirapiedras, de terroristas, de vándalos, hoy son ejemplo y representación del movimiento sindical en la reivindicación de sus intereses? Creo que cómo se ha logrado eso es muy importante, pero sabemos también que eso no es suficiente, que la lucha de un gremio no hace a toda la sociedad y a la clase trabajadora, que se requiere de unidad, que se requiere de estrategias programáticas, pero que también se vea que lo que se distribuye no es la lucha, lo que se distribuye es la riqueza. Y por lo tanto, recordar la etapa de los años 70, decía ayer también, antes de ayer, Gustavo, cuando los trabajadores eran partícipes de las comunidades industriales, donde se decidía la inversión, la planificación, la producción, los métodos y formas y de tecnología, donde los trabajadores eran parte de ese directorio, pudo equilibrar por primera vez en nuestra patria el valor real de la moneda con el salario. Nunca en la historia del Perú moderno hemos tenido ese equilibrio. Y era porque los trabajadores no solamente lucharon su salario, sino también miraron el tema de la producción. Es así que queremos dar inicio a esta tercera conferencia con la voz de un dirigente sindical, que además es presidente de la CGTP. Compañero Luis Villanueva, gracias por acompañarnos en esta conferencia, en este taller político sindical. Muy buenas noches, compañero Marcos. Te expreso mi fraternal saludo a ti como compañero y como organizador de este taller, como lo ha señalado, un taller denominado político sindical, ¿no? Y también quiero agradecer por esta oportunidad para compartir, exponer algunas ideas respecto a la participación de los sindicatos en este tema específico de que se escucha mucho, ¿no? Sobre crecer con equidad. Eh, También quiero saludar a los participantes de este taller político sindical y espero aportar algunas ideas para el debate sobre los nuevos retos del sindicalismo, ¿no? En los cambios estructurales que está pasando no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Esto, y también de cómo es una redistribución equitativa de las riquezas que generan el trabajo como parte importante de las fuerzas productivas. Voy a hacer una exposición más o menos centrándome primero en un resumen muy ajustado sobre la historia del movimiento sindical. Creo que es bueno resaltar eso, señalar bien qué es el movimiento sindical, qué es el sindicalismo, para después verter algunas ideas, ¿no? Posteriormente pasaremos a algunas preguntas y bueno, y un resumen pequeño final, ¿no? Esto. Es bueno señalar entonces después de esto que después de 200 años, ¿no? De la fundación de la República, porque justamente acabamos de celebrar el bicentenario,
los gobiernos de la oligarquía y la burguesía en el Perú han velado siempre por sus propios intereses y siempre han sacrificado el bienestar de la mayoría del pueblo peruano. Eso siempre ha sido así en nuestro país. Somos un país que está lleno de recursos naturales, por donde lo veamos, pero sin embargo, como siempre lo hemos señalado en las expresiones políticas, la tasa de pobreza y pobreza extrema en nuestro país compiten con un estado fallido que es bien conocido aquí en América Latina y en el Caribe, como es Haití. Todos sabemos la situación que está Haití y nosotros no nos diferenciamos mucho de ese estado. Bueno, Haití ha sido castigado, nosotros sabemos, por los poderes imperiales y neocolonialistas. ¿Por qué? Porque fue el primer país del continente donde la lucha de los esclavos negros logró conquistar su independencia, expulsando de ahí a los franceses, ¿no? Eso es como parte de la historia que siempre debemos recordar. Y el Perú, como todos sabemos, fue sede del Virreinato español, que fue el último país en expulsar a esas fuerzas realistas. Justamente el 9 de diciembre de 1824, justo el lunes, recordamos esa batalla de Ayacucho, ¿no? Que había sucedido 3 años después de la independencia de 1821. Eso tiene mucho que ver en la idiosincrasia nuestra. Y también el centralismo limeño, que esa es una marca que llevamos, ¿no? Que concentra un tercio de la población del país, es decir, un 70% del movimiento financiero está aquí en Lima. Además, encubre eso la permanencia del pensamiento colonialista que domina el poder político, el poder económico y avasalla pues al Perú no solamente de la costa, sino también al Perú serrano, al Perú de la Amazonía, ¿no? Y esto nos da un mapa claro, ¿no? De que Lima está rodeado de migrantes del Perú profundo. Lima es el Perú profundo, en otras palabras, que son aplastados por la miseria, por el bombardeo mediático transcultural, también por la violencia pública, la violencia privada, y esta situación agudiza las protestas sociales en determinado momento. No, no es unas protestas sociales constantes, ¿no? Sino que casi por periodo, por periodo, cíclicamente, vamos a decir, dependiendo de las coyunturas. Mira, dicho esto del Perú, podríamos señalar ya sobre el movimiento sindical y la evolución del sindicalismo a manera de un recordar y de la historia que el movimiento sindical surgió en Europa pues a finales del siglo XVIII, ¿no? Como todos sabemos, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, durante la Revolución Industrial. En esta época, los trabajadores comenzaron a organizarse para mejorar sus condiciones de trabajo y también para luchar contra la explotación, porque la explotación era muy fuerte, ¿no? Y ahí surgen los primeros movimientos obreros, como todos conocemos como los ludistas, ¿no? El ludismo, que en Inglaterra se oponían a la sustitución de la mano de obra por las máquinas que empezaron a aparecer, ¿no? Entonces los ludistas tenían esa práctica. Eh, y esto lo señalo como ejemplo, es bueno tenerlo en cuenta, que en el desarrollo social hay imperativos, a lo cual oponerse eh,
no nos va a llevar a resultados positivos, por decir, porque es parte de la evolución, ¿no? Y como ahora están sucediendo cambios con esto de la inteligencia artificial y tantas cosas, eso hay que tenerlo muy presente para nuestras decisiones. Entonces, volviendo a los ludistas, estos movimientos sentaron las bases para la creación de los primeros sindicatos en Inglaterra. Y entonces, mire, a lo largo del siglo XIX, los sindicatos se expandieron por Europa y también por parte de América. En Inglaterra, no nos olvidemos que se formaron las primeras trade unions, mientras que en Francia se conocieron como sindicats. Los sindicatos, ¿no? Estos sindicatos lucharon por derechos fundamentales, ¿no? Alfredo. Como, como todos sabemos, la jornada laboral, la jornada de las 8 horas, y también lucharon por un salario mínimo, ¿no? Esas fueron las primeras luchas. En el siglo XX, el movimiento sindical ya se consolidó más, se estructuró más, ¿no? Y además ya lograron una mayor aglutinación, una mayor convocatoria y una mayor capacidad de lucha y lograron importantes victorias. Y ya más allá de las 8 horas, más allá del salario mínimo, ya se conquistaron derechos como la seguridad social, la protección contra el despido injustificado. En la actualidad, los sindicatos siguen siendo una fuerza importante en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la promoción de una sociedad más justa, ¿no? Esta última parte hay que señalarlo bien, ¿no? En esta promoción de una sociedad más justa, pese a que están debilitados, eso también hay que reconocerlo, y como bien lo ha señalado Marcos, el debilitamiento del movimiento sindical no solamente es en el Perú, es en todas partes del mundo. En todas partes del mundo los sindicatos son atacados, avasallados, dirigentes sindicales que van presos, sindicatos que son intervenidos por el gobierno, ¿no? Eh, Eso es lo que está sucediendo. Entonces, dentro de esa situación es bueno recordar, todos sabemos, todos somos dirigentes sindicales los que estamos participando en este taller, pero no está de más señalar que el sindicato es una organización que representa a los trabajadores de una empresa o de un sector específico y que su principal objetivo de esta organización es defender y promover los derechos y también los intereses de sus miembros, de sus integrantes, de sus afiliados. Y que además es bueno resaltar que los sindicatos negocian con los empleadores para mejorar las condiciones laborales, para obtener salarios más justos, más equitativos y también garantizar la seguridad en el trabajo. Cuando me estoy refiriendo a seguridad, no solamente me estoy refiriendo a la permanencia, sino también al cuidado de la vida y la integridad física que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo y asegurar otros beneficios o condiciones de trabajo, ¿no? Además, tenemos que tener en claro que los sindicatos pueden participar en actividades políticas y actividades sociales para influir en la legislación y las políticas públicas en favor de los trabajadores. Los sindicatos estarán vigentes mientras existe el trabajo asalariado, físico o intelectual. Aquí es bueno resaltar porque en el video que pasó Marcos antes del taller, inicio del taller, también se señala esto, ¿no?
ojo, físico o intelectual. Y esto se da en el capitalismo, en un sistema capitalista y también en el socialismo. Aunque lleguemos al socialismo, también van a haber sindicatos. Eso es bueno resaltarlo bien, porque siempre va a haber trabajadores asalariados. Eso hay que tenerlo siempre presente. Y lo que quiero resaltar en esta parte también es que los sindicatos tenemos que hacer actividad política, debemos hacerlo, porque muchas veces nos dicen, no, el sindicato no debe hacer política, está prohibido de hacer política. No, no, hay que hacer política, dependiendo del nivel sindical. Un sindicato de primer grado que tiene relación directa con sus afiliados, eh, claro que está más en el tema reivindicativo, en el tema salarial, en el tema de las condiciones de trabajo, eso es cierto. Pero un sindicato de segundo grado, como es una federación, ya tiene que ver con las políticas del sector. En el caso de mi federación, por ejemplo, Federación de Trabajadores en Construcción Civil, tiene que ver la política sectorial. Y ahí permanentemente estamos viendo con el Ministerio de Trabajo todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción. Con el Ministerio de Economía también tenemos que ver todo lo que tiene que ver con el sector. Con el Congreso, de igual manera, algunas leyes específicas para los trabajadores del sector. Y ni qué hablar cuando un sindicato es de tercer grado, como nuestra CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú. Ya ahí como afilia a trabajadores de muchos sectores, ya tiene que ver más con la política pública en general, ¿no? Por eso es que siempre vemos a nuestra CGTP en las calles levantando la bandera de las múltiples demandas que levanta el pueblo, que no necesariamente tienen que ver con el trabajo, sino también con las libertades, con la democracia, con el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque todo eso al final incide pues, en la vida de los trabajadores, en nuestro quehacer. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces ya vimos lo que es un sindicato de manera muy resumida. Entonces creo que también tenemos que hablar de lo que es el movimiento sindical, porque una cosa es el sindicato y otra cosa es el movimiento sindical. Cuando hablamos de movimiento sindical, nos estamos refiriendo ya a la acción colectiva de los trabajadores, que hacen a través de sus sindicatos o a través de sus federaciones o confederaciones, ¿no? Para lograr objetivos comunes que pueden tener un carácter nacional o también un carácter internacional. Ojo, ahora en un mundo globalizado hay demandas que tienen que ver con la globalización, que no solamente competen a un país, sino ya a una región o al mundo, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema del medio ambiente, por ejemplo. Es un tema global y el movimiento sindical está comprometido, ¿no? Nosotros, como peruanos, por ejemplo, el movimiento sindical tiene mucho que decir sobre sobre ese tema, porque nosotros somos parte de la Amazonía y la Amazonía juega un papel preponderante en este tema del medio ambiente, el calentamiento global y todo eso, ¿no? Ya, eso ya tiene que ver con el movimiento sindical internacional, por ejemplo, ¿no? Ahora este movimiento sindical al cual me estoy refiriendo es y ha sido fundamental en la historia para mejorar las condiciones de trabajo, para obtener derechos laborales y sociales y luchar por una justicia económica y social, ¿no? ¿No? Y este movimiento sindical, compañeros,
es fundamental para defender muchos derechos que en nuestros propios países a veces no son debidamente atendidos o no encuentran una solución. El movimiento sindical ha jugado un papel crucial en la obtención de derechos como la jornada de las 8 horas y el salario mínimo, la seguridad social, la protección contra el despido injustificado. Además, es bueno señalar que el movimiento sindical ha jugado un papel muy importante en la lucha por la igualdad de género ahora en estos tiempos. Pues la igualdad de género es un tema nuevo que en un principio encontró mucha resistencia, pero es un tema también que el movimiento sindical ha destacado en la lucha. El tema de la no discriminación. Esto. Por ejemplo, un caso que hace poco acabamos de hacer en el sector de la construcción. Ustedes saben que en el Perú la violencia criminal a través de bandas criminales, el crimen organizado ahora ataca a muchas, transversalmente a muchos sectores económicos del país, pero uno de los sectores que fue o se inició el ataque de estas bandas, la infiltración y han asesinado 24 dirigentes, ha sido el sector de la construcción. Y yo recuerdo que con Mario fuimos a tratar este tema con algunos presidentes de la República, con muchos ministros del Interior, con muchos comandantes de la policía y nada. Eh, Así que echamos mano pues al movimiento sindical, en este caso al movimiento sindical internacional. Y por ejemplo, con el apoyo de los compañeros de la Central de Trabajadores de Estados Unidos, estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y donde el Estado peruano reconoció de este problema y se comprometió a dar protección a los dirigentes sindicales, cosa que no cumple, por supuesto, ni va a cumplir. Y yo hace poco, no hace más de 2 meses, he estado en Ginebra, por ejemplo, activando al movimiento sindical internacional. Y dirigentes sindicales de construcción civil de muchos países del mundo, por ejemplo, hicimos una acción sindical en el frontis de las Naciones Unidas contra la delincuencia en construcción civil y el asesinato de 24 dirigentes. Eso es la acción sindical, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, compañeros, que a lo largo de la historia, el movimiento sindical ha enfrentado desafíos globales, mundiales, y ha tenido que adaptarse a estos cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos como ahora está pasando en el mundo, ¿no? Tenemos que adaptarnos, no queda otra porque son condiciones imperativas de la evolución social que no se va a poder detener, ¿no? ¿No? Entonces, la acción sindical constituye una fuerza colectiva en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la lucha por un nuevo régimen político, un nuevo régimen económico y social que brinde bienestar a las grandes mayorías. Esto último es importante, ¿no? Entenderlo como el movimiento sindical como una fuerza colectiva de la defensa de los derechos de los trabajadores y una lucha por el cambio de este mundo de diferencias por un mundo más justo, ¿no? También es bueno recordar las orientaciones ideológicas y tipos de sindicatos que hay.
¿no? Eso no hay que olvidarnos porque es cierto que después de mucho tiempo se hizo esfuerzos por unificar las corrientes mundiales y que actualmente existen dos, pero sin embargo al interno existen o se mantienen todavía muchos tipos de sindicatos por sus ideologías que practican, ¿no? Pero los más comunes podríamos señalar, por ejemplo, el sindicalismo clasista, los sindicatos de clase, a la cual pertenecemos nosotros los que estamos afiliados a la CGTP, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué se diferencia el sindicalismo clasista? Porque además de hacer la razón de ser del movimiento sindical, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, nosotros buscamos transformar la sociedad para eliminar todas estas desigualdades que hay entre los trabajadores y los empresarios. Pero además, el movimiento sindical clasista tiene orientación marxista. Eso es lo que hay que tener en cuenta, la orientación marxista, la orientación de clase. También hay sindicatos reformistas, siguen habiendo, que solamente buscan mejorar condiciones laborales, buscan mejorar los derechos de los trabajadores, pero dentro del sistema existente. No cuestionan el modelo, no cuestionan al modelo en su esencia explotadora, ¿no? Eso hay que tener siempre presente nosotros como dirigentes sindicales. Bueno, y los anarcosindicalistas que han existido y también existen al interno de nuestras organizaciones también, ¿no? Ellos tienen una orientación que buscan abolir, es cierto, el capitalismo, ¿no? Pero, y también del Estado, ¿no? Ellos promueven más la autogestión y la acción directa de los trabajadores. Es decir, que son un sindicalismo radical, pero sin solución, sin alternativa, vamos a decir. Y también los sindicatos cristianos, ¿no? Que es un gran sector que está dentro del movimiento sindical internacional, que ellos sí se basan en los principios pues, cristianos y buscan promover la justicia social, buscan promover los derechos de los trabajadores, pero desde un punto de vista y desde una perspectiva religiosa, ¿ya? Desde una perspectiva de la religión. También hay sindicalistas nacionalistas, ¿no? Que tienen una orientación más nacional y buscan defender los intereses de los trabajadores de una nación específica. Ellos tienen una visión más cerrada y una visión más centrada de los intereses nacionales. Yo por supuesto me puedo equivocar, pero creo que ahí pueden entrar los compañeros sindicalistas de la COP. Siempre yo los he notado más cerrados ahí en su, en su interior, ¿no? Me equivoco, seguramente me puedo estar equivocando, pero yo los calificaría más a estos compañeros de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces, cada tipo de sindicato tiene una propia visión, de acuerdo a su principio, tiene una propia visión y tiene una propia estrategia, ¿no? Para mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores en un contexto de la sociedad, ¿no? Entonces, ojo que les he querido señalar estas corrientes sindicales para decir que dependiendo de la corriente es que uno tiene la visión y la estrategia para enfrentar los problemas que aquejan a los trabajadores. Ese es importante tenerlo claro.
Entonces, ahora toca señalar lo siguiente, que en el Perú, como todos sabemos, nuestro mauta José Carlos Mariátegui fue quien dio vida orgánica al socialismo de clase. Pues nosotros somos una clase, como dijo ahí el video introductorio a este taller, ¿no? Dio vida orgánica al sindicalismo de clase al fundar Mariátegui la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, que lo hizo en mayo de 1929, un 17, siempre hay que recordar. Y el propio José Carlos Mariátegui se encargó de elaborar su estatuto y establecer los principios del sindicalismo de clase en el Perú, que hasta la fecha siguen vigentes, por supuesto que sí. Por eso es bueno señalar que el sindicato no es una organización cualquiera del proletariado, no, no. El sindicato es una organización de lucha, es una herramienta de lucha, es un órgano de clase y se rige por los principios, ya le hemos dicho, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, que no es, el sindicato no es un club de amigos, no, no, es una herramienta de lucha, creo que eso es lo más central que hay que tener. Entonces, sus principios, como todos lo sabemos, es la lucha consecuente por los intereses de las y los trabajadores. Otro principio es la unidad que es clave, porque sin unidad estamos destinados a fracasar en nuestras luchas. Sin unidad, el sindicato, el movimiento sindical no tiene futuro sin unidad y solidaridad. La democracia interna en la estructura también es clave en, no solamente en la estructura, sino en el funcionamiento de los sindicatos, la democracia, ¿no? Y la independencia política de clase, ¿no? Ahí hay que resaltarlo también la independencia política de clase, porque algunos dicen, oye, estamos prohibidos de ser política. No, no, lo que estamos prohibidos es la injerencia, la intromisión de esas políticas de derecha, ¿no? Entonces hay que resaltar eso y hay que resaltar también la lucha consecuente de la defensa de los derechos y los intereses de los trabajadores. Ahora, dicho eso, también hay que señalar lo siguiente, a venir más adelante. El sindicalismo ha evolucionado, claro que ha evolucionado, para poder adaptarse a las nuevas realidades del mundo laboral, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido estas características principales de sus cambios, de su evolución? Vamos, por ejemplo, a señalar algunas. La diversidad y la representación inclusiva. Antes esto no había en el movimiento sindical, pero cambió el movimiento sindical y trató estos temas de la diversidad y la representación inclusiva. Los sindicatos modernos que nos llamamos ahora buscan representar a una fuerza laboral diversa, incluyendo a mujeres, a jóvenes, a trabajadores migrantes y a otros grupos tradicionalmente que estaban subrepresentados o estaban excluidos, ¿no? Y también a la minoría, ¿no? Esto, por ejemplo, sin ir muy lejos en el sector de la construcción, hablar de mujeres dentro del movimiento sindical de la construcción hace 10 años, 15 años era impensable. No se digería eso entre los compañeros. Ahora, no solamente hay dirigentes que asumen responsabilidades sindicales en nuestros sindicatos,
sino que hay mujeres que son secretarias generales de algunos de nuestros sindicatos y dirigen sindicatos de miles de hombres y mujeres. No se ve todavía en el Perú, pero en otros países hay compañeros dirigentes sindicales que tienen opciones sexuales diversas, ¿no? Trabajan en las obras como albañiles, como fierreros, bien machotes, pero termina su jornada laboral, se lavan, se cambian, se pintan los labios, se arreglan y salen como... ¿no? O sea, miren, ¿cuánto ha cambiado el movimiento sindical? Nos hemos vuelto más tolerantes y eso está bien. Tenemos que tener un enfoque en la, o sea, actualmente también hay un enfoque en la digitalización y en la tecnología. Con el avance tecnológico, los sindicatos están adoptando a estas herramientas digitales para una mejor organización, para una mejor comunicación de los diversos niveles de la estructura del sindicato y plataformas en línea. Por ejemplo, lo que está pasando en la Federación de Construcción Civil. Antes todo era mecanizado, era todo esto, ¿no? Ahora existe lo que tienen las grandes empresas de un software SAP, que todo se administra de manera digital, ¿no? Y eso no solamente sirve para la economía, sino sirve para la organización, sirve para prensa, sirve para la educación, sirve para todo lo que tenga que ver con la administración del sindicato. ¿No? Eso sirve para trabajar mucho el movimiento sindical. Y, y en prensa también, las redes sociales, tenemos que entrar a las redes sociales, adecuarnos no solamente para las aplicaciones móviles, sino también para las plataformas en línea. Lo otro, aunque parezca mentira, pero es bueno señalarlo porque esto está sucediendo en el mundo, la flexibilización laboral. Hay muchos sindicatos en el mundo, sindicatos modernos, que ahora están abogando, están promoviendo, están viendo políticas que promuevan la flexibilidad laboral. Ya hay sindicatos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nos oponemos a esa realidad? ¿Por oponernos no se va a dar? Se va a dar, es un imperativo. Tenemos que nosotros tener la sapiencia y la idea de ver cómo estos avances afectan menos a los trabajadores y a los afiliados, ¿no? ¿Cómo hacemos de que no afecten mucho, ¿no? a nuestros representados? Por ejemplo, lo que ya hemos visto en la época después de la pandemia, ya se está viniendo ahora porque ya se legisla en el mundo y hasta ahora, el tema del teletrabajo. El teletrabajo ya se está dando, está legislado y hay que ver cómo hacemos este tema. Los horarios flexibles, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo nos adaptamos de una mejor manera sin que nos afecte de la peor forma estas necesidades que vamos a tener que enfrentar los trabajadores del siglo XXI. Son realidades que no tenemos que darle de espalda, ¿no? El tema de la sostenibilidad y responsabilidad social. Los sindicatos están me estoy refiriendo al mundo, están cada vez más comprometidos
con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Por supuesto, ¿por qué nos interesa a nosotros? Porque nos interesa debatir, ser escuchados, que se promuevan políticas o prácticas laborales que respeten el medio ambiente y conjuntamente con el respeto a los derechos humanos, ya que estamos 12 de diciembre, hace 2 días que ha sido 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces hay que conjugar eso. Lo otro, miren, algunos lo llaman la cooperación internacional, el relacionamiento internacional, antes era el internacionalismo proletario, pero al fin y al cabo tiene que haber relación con el movimiento sindical internacional. Los sindicatos modernos interactúan, compañeros, a nivel internacional para enfrentar los desafíos, porque los desafíos, los retos para los sindicatos, para los trabajadores, son globales ahora. Son globales. Lo que nos sucede ahora, acá sucede en otras latitudes del mundo o en otros países de la región, aquí nomás cerca. Entonces, tenemos que interactuar con ellos. Por ejemplo, en los temas, como ya lo dije anteriormente, del cambio climático, de la automatización con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Así que eso también tiene que ver con el movimiento sindical actual. La formación y el desarrollo profesional, ese es otro tema que tenemos que verlo, porque los sindicatos tienen que ofrecer, o ofrecen muchos ahora, programas de formación y desarrollo profesional para sus miembros, ¿no? Para ayudarles a adquirir nuevas habilidades, para adaptarse a los cambios del mercado laboral, pero además, porque además es un servicio que tiene que dar el sindicato o el movimiento sindical. Bueno, la defensa de los derechos laborales, como ya lo he dicho, que es la razón de ser del sindicato, ¿no? A pesar de los cambios que he señalado, la defensa de los derechos laborales sigue siendo el núcleo del sindicato, la razón de ser del sindicato, la prioridad central del sindicato, la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Los sindicatos tenemos que seguir luchando por mejores salarios, para encontrar salarios justos. Tenemos que seguir luchando por condiciones de trabajo seguras. Estamos hablando del tema de la seguridad y salud en el trabajo, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con la vida y la integridad física del trabajador. Tenemos que ver también por condiciones laborables adecuadas. Estas características que acabo de señalar reflejan cómo los sindicatos se están adaptando a las nuevas realidades, a los nuevos desafíos del mundo laboral, del mundo moderno, y nos plantea la necesidad de seguir innovando y adaptándonos a estas nuevas realidades laborales. Ahora miren, crecer con equidad obedece a la necesidad de un cambio hacia un modelo de desarrollo económico que no solo busque aumentar la productividad, ¿no? Que no solo busque aumentar el ingreso de la actividad empresarial, ya sea privada o pública. No solamente eso, crecer con equidad implica también asegurar que los beneficios de este crecimiento se distribuyan de manera más justa entre todos los miembros de la sociedad.
¿no? Ese es crecer con equidad. Mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, mejores servicios de salud, mejor seguridad ciudadana, mejor infraestructura. Todo eso tiene que ver con el crecimiento con equidad. ¿Por qué? Porque si se aumenta la productividad, la producción de un país, entonces tiene que tocarle una tajada de esa torta a los trabajadores, también a los empresarios, porque invierten para eso, pero ellos de eso tienen que pagar sus impuestos y a través de los impuestos también recibe el Estado, ¿no? Y el Estado lo que recibe tiene que invertir en los servicios sociales y esenciales para los ciudadanos, agua y desagüe, educación gratuita y educación de calidad, salud y todo eso. Entonces, hacia ese cambio se plantean algunos de los principios y estrategias claves para lograr el crecimiento con equidad, ¿no? En algún momento hablé yo de un artículo que escribí en el diario Uno sobre desarrollo económico con orientación social, más o menos es por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos principios para crecer con equidad, ¿no? El primer principio es la inclusión social, por supuesto que sí, la inclusión social. Un ratito, es- un momento. La, la inclusión social, ¿qué significa esto? La inclusión social significa asegurar que todos los grupos de la sociedad, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a oportunidades económicas y sociales. Esa es inclusión social, ¿no? Asegurar que los grupos más vulnerables de la sociedad tengan acceso a oportunidades económicas y sociales. Eso es lo que no hay en nuestro país. El otro principio es la distribución justa de la riqueza. Se tiene que implementar políticas que reduzcan la desigualdad de ingresos y riqueza, como impuestos graduales y transferencias sociales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estos últimos 20, ya vamos a decir, veintitantos años, el Perú económicamente ha crecido mucho, pero ¿a dónde ha ido esa riqueza, no? Hay más pobres, hay más desigualdad, entonces el principio de la distribución justa de la riqueza es fundamental para crecer con equidad. El otro principio es el acceso a los servicios básicos, como ya lo he señalado. Garantizar que todos los ciudadanos, todos los peruanos, tengan acceso a los servicios básicos, ¿no? Como salud, educación, vivienda y agua potable. Actualmente, por ejemplo, ¿hay acceso a la vivienda digna? No. Es cierto que nosotros decimos desde Construcción Civil que hay un buen programa de vivienda, pero eso es visto desde el punto de vista de la generación de empleo, ¿no? Desde el punto de vista de ganancia para tanto para trabajadores y empresarios, pero desde el punto de vista de la solución de la falta de vivienda social en el Perú, no, no, porque los que no tienen capacidad de ahorro y de acceso al sistema financiero nunca van a poder acceder a través de estos programas que hay actualmente en el Perú. Y ahorita en el sector de la construcción estamos en esa discusión. ¿Cómo hacer para que la vivienda llegue a sectores más amplios, de los menos favorecidos?
de los que tienen menores recursos, menores ingresos. Y ahí estamos en una gran discusión donde participa el Ministerio de Vivienda, está participando el BID, está participando nuestra federación. Bueno, y ahí estamos, ¿no? El otro tema es esto, la participación ciudadana. La participación también es un derecho fundamental y hay que fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas, ¿no? Eso es fundamental y es clave. Por ejemplo, ahora desde el sector de la construcción, ¿qué estamos planteando ante este incremento incesante de la criminalidad, ¿no? Estamos planteando que se tiene que diseñar una política de Estado para enfrentar la criminalidad, donde es cierto que tienen que participar las instituciones que tienen que ver con la persecución del delito. El Ejecutivo representado por la Presidenta y el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, pero también tiene que participar la ciudadanía, a lo mejor no en ese estado mayor, en ese núcleo, pero sí tienen que recoger la participación, la opinión de la ciudadanía para aplicar en esta política de Estado contra la inseguridad. Bueno, ahí tenemos un buen espacio que le hemos denominado el Comité contra la Delincuencia y por la Paz, donde nosotros hemos sido los promotores, encabezamos, está Capeco, pero también están todos los gremios empresariales. Y ahí lo que hemos logrado es ser parte de este CONASEC, el Consejo Nacional de Seguridad, que se reúne hasta 4 veces al año, se acaba de reunirse en Tarapoto y que es cierto que nos invitan y que han ofrecido modificar la ley para ser parte, pero al menos lo de construcción civil lo estamos cuestionando, porque señalamos que CONASEC no sirve para nada para ver el tema de que está sucediendo en el Perú con la inseguridad, porque es un ente burocrático, un ente que sirve solamente para generar expectativas y para la foto, ¿no? ¿Cuáles deben ser las estrategias, ¿no? Ojo, que acabamos de hablar de principios, ¿no? Para crecer con equidad. Ahora, ¿cuál debe ser las estrategias? Desde nuestro punto de vista, tiene que haber educación de calidad, porque sin educación no pasa nada. Se tiene que invertir en educación para mejorar las habilidades y las capacidades de la fuerza laboral. Estamos hablando, por supuesto, de la educación básica, pero de ahí, de la educación laboral, de la educación para el trabajo. Tenemos que desarrollar capacidades de la fuerza laboral en el Perú, ¿no? Eso creemos que tiene que ser una estrategia. Y desde en el sector de la construcción estamos empecinados en eso. Tenemos CENCICO, que es tripartito. Tenemos CONA, que también desarrolla muchas actividades que tienen que ver con la capacitación para el trabajo. Capeco también tiene su espacio. Y viéndolo desde este punto, desde esta visión, acabamos de conformar el año pasado lo que se llama el Fondo de Capacitación. Un fondo que este año lo hemos consolidado y ahorita estamos ya constituyendo la personería jurídica donde quienes van a dirigir esta institución, esta política, va a ser un directorio.
3 directores de Capeco, 2 directores de la federación. ¿Por qué más Capeco? Porque ellos son los que están poniendo la plata, ellos son los que van a financiar este fondo y están financiando. Por cada trabajador que está en planilla, por cada día ponen ahí un aporte. La estrategia va por ahí. La otra estrategia creemos nosotros que es la salud pública. Fortalecer los sistemas de la salud. Eso es clave, porque tiene que haber un sistema que sea accesible, pero no solamente sea accesible, sino que sea de calidad, porque sin salud tampoco no hay futuro. Y como estamos hablando de sindicalismo, lo último podríamos señalar políticas laborales justas. Tiene que haber políticas laborales justas. Eso tiene que estar en la estrategia para lograr crecer con equidad. Tiene que haber políticas laborales que protejan los derechos laborales de los trabajadores, que se cumpla para todos los trabajadores en general, por lo menos a lo que está comprometido el país, los estándares mínimos que están comprometidos en los convenios internacionales de la OIT, cosa que no se cumple ni eso. Mire, son los mínimos, pero no se cumplen. Se tiene que promover los salarios justos y asegurar condiciones de trabajo dignas. Miren, compañeros, históricamente el movimiento sindical, ¿para qué ha luchado? Para ser escuchados, para que te den oportunidad de fundamentar, de argumentar y con la presión de las bases de los trabajadores generar los cambios. Entonces siempre hemos luchado porque nos escuchen. Eso quiere decir que los problemas no se resuelven si es que no se habla, si es que no se conversan. Se tiene que promover, pero no de manera aislada. Tenemos que promover lo que nosotros en construcción civil hemos denominado el diálogo con resultados. Pero para eso tienes que tener una organización sindical fuerte, una organización sindical que respalde ese diálogo, que garantice que tiene que haber resultados, que tiene que haber soluciones a los planteamientos que se hacen y no suceda lo que nos está sucediendo por más de 24 años, el Consejo Nacional de Trabajo, que es un diálogo de sordos, donde el movimiento sindical no tiene ninguna posibilidad, porque ahí se agenda lo que le interesa al gobierno de turno, y todo es un paseo, como lo que acaba de suceder con la posibilidad del aumento de la remuneración mínima vital, ¿no? Donde ni siquiera se pueden establecer los mecanismos de reajuste de la remuneración mínima para que sea periódica. Entonces necesitamos tener un movimiento sindical más proactivo. No estoy diciendo que no luche, por supuesto, tiene que luchar, porque una de las cosas que tiene que tener impregnada el movimiento sindical es de estar convencidos que sin lucha no hay victoria. Pero esa lucha tiene que estar respaldada también por propuestas, con dirigentes capaces de argumentar bien la demanda de los trabajadores. Eso es clave, ¿no? Y fortalecer a nuestras organizaciones sindicales, porque bien claro, lo dije yo al principio, cuando hablé de sindicatos. El sindicato es una herramienta de lucha, es una organización de lucha,
pero para que te sirva tiene que ser una herramienta fuerte, por supuesto, una herramienta capaz de servirte para la defensa y la conquista, porque si no, no pasa nada, ¿no? Entonces yo llego hasta aquí, compañero Marcos, ya creo que me he Sí, excedido en el tiempo inclusive, pero quería sí, hacer esta presentación. muy importante porque nos ubica a lo que es el trabajo en la historia de la humanidad. Conocer la historia de los trabajadores es fundamental por las diversas orientaciones que han habido y que finalmente hoy la que predomina en el mundo es el sindicalismo clasista, porque ya no solamente mira la solución de sus inmediatos problemas, sino la solución de la sociedad en su conjunto. En este aspecto, queríamos dar el uso de la palabra a algunos compañeros que puedan preguntar. Por favor, levantando la manito o abren su audio para darle el uso de la palabra. Eh, está el compañero Hugo. ¿Alguien más va a intervenir o vamos avanzando con él? Muy buenas noches, señor Marcos Fluker. Señor Villanueva, excelente exposición. Muchísimas gracias por expresar claramente la posición del movimiento sindical en su exposición. Yo tenía dos preguntas, tal vez que podría resolverme. ¿Cómo plantearía usted integrar a los trabajadores en un modelo económico más equitativo para todos? Habló de la globalización, del contexto de globalización económica, del movimiento sindical moderno y bueno, también de las reformas neoliberales que se dan en el Perú. Y mi segunda pregunta sería... ¿Qué importancia, y en esta parte también lo escuché bastante fuerte, qué importancia política tiene eh, la capacitación política en los futuros líderes, ¿no? Para enfrentar los retos actuales que forman los retos actuales del mundo laboral? ¿Qué plantearía usted sobre qué temas debería tratar esta capacitación? Muchas gracias. Bien, vamos a ver si hay otra pregunta antes de dar el uso de la palabra al compañero Villanueva. ¿Van a haber otra pregunta o esperamos que vaya respondiendo y se van animando? Compañero Re- Villanueva, son dos Mire, las preguntas que han alcanzado. respecto, entendí qué tipo de sindicato, cómo enfrentar actualmente las vicisitudes para lograr esta equidad, ¿no? Esto, mire, primero hay que tener en cuenta que el sindicato es una herramienta de lucha para cambiar, para transformar, para reclamar o conquistar mejores derechos. Lo que está sucediendo en los últimos tiempos es la pulverización del movimiento sindical. Esto, el debilitamiento, ojo, no solamente por los contratos modales que no le dan permanencia al trabajador en su centro de trabajo y por lo tanto no tiene posibilidad de sindicalizarse y lo despiden inmediatamente. Entonces, para ello se debe hacer lo que siempre se ha dicho. Yo desde la década del 90, cuando Fujimori implementó su modelo neoliberal, siempre escuché decir hacia una nueva estrategia sindical, pero cosa que no se ha hecho. Mire, los sindicatos tienen que ser por sector, los sindicatos tienen que ser sectoriales, porque cuando un sindicato es sectorial, la estabilidad en el trabajo pasa a segundo plano, ¿no? Pasa a segundo plano. Entonces, en un sindicato sectorial tú puedes plantear
la razón de ser que es del movimiento sindical es la negociación, porque si un sindicato no tiene negociación, es como si no existiera. Entonces, la negociación se podría hacer sectorial y, y además son sindicatos sectoriales, ya se convierten en sindicatos por rama, ¿no? Que ya tienen una mayor amplitud, sindicatos más grandes. Y una de las fortalezas en los sindicatos de rama es que tú tienes a los trabajadores, los tienes organizados a los que están con relación laboral y a los que no están con relación laboral. Y todo eso te da una fuerza al sindicato como herramienta de lucha. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy hablando yo ya es de estructura sindical, ¿no? Otro tipo de estructura y no en sindicatos por empresitas o sindicatos que al final no sirven para mucho, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, por supuesto que el dirigente sindical y los activistas sindicales, esto, tienen que tener formación política, porque la formación política tiene que ver con el desarrollo de conciencia de clase. El video que ha puesto a la introducción de este taller, si ustedes lo analizan bien, y ojalá que Marco le pueda distribuir a los participantes, tiene muchos mensajes sobre eso. Un dirigente sindical o un militante sindical, un activista sindical tiene que tener una posición política de clase, porque eso le va a ayudar no solamente, vamos a decir, para su desarrollo de propuestas, sino para la posición y en la defensa de estas propuestas. Una propuesta de clase, y eso tiene que ver con eso. ¿Qué cursos tiene que leer, aprender? Bueno, desde, desde la realidad nacional, desde la historia del movimiento sindical, va a ir haciendo que esto se vaya introduciendo y ya esto desarrollándose pues hasta una compenetración mayor que ya tiene que ver ya esto eh, con esa formación, ¿no? Bien. Clever, creo que habías abierto tu audio. Sí, sí, buenas noches, Marco, muchas gracias. Eh, Compañero, una pregunta muy puntual. Eh, en la época de la Mauta, José Carlos Mariátegui da la importancia de la formación de la CGTP. Nosotros sabíamos las graves condiciones físicas que él tenía, ¿no? Y él hablaba mucho de los temas también de la discapacidad ya en esas épocas. Ahorita tenemos una ley, la 29973, que muchas cosas no se cumplen y el CONADIS inclusive es un organismo muy burocrático. ¿No se podría formar, capacitar a muchas personas con discapacidad en roles sindicales, ya que tenemos casi el 10% de la población peruana que sufre diferentes tipos de discapacidad, no solamente física, ¿no? Cerebrales y de toda índole? Gracias por su respuesta. Gracias, Clever. ¿Va a haber alguna otra pregunta para juntarlas o vamos avanzando con el compañero Villanueva? Mm. Mire, Lucho, puedes compañero, por continuar. supuesto que sí, hay muchos sectores vulnerables en el Perú que no están, primeramente que no están bien organizados. ¿Se puede organizar? Claro que se les puede organizar, porque además tienen derechos que son reconocidos, pero que no se ejercen, no se disfrutan, vamos a decir, ¿no? Y porque además el movimiento sindical no los incluye en su plataforma, no les incluye en su plataforma de lucha. Por ejemplo, yo en el sector de la construcción, esto
hay compañeros que son discapacitados porque sufrieron un accidente de trabajo, porque construcción, igual que otros sectores, son de alto riesgo. Sufren accidentes y se quedan incapacitados. Esto, en esta estrategia que tenemos como federación y que poco a poco vamos metiendo temas en la negociación colectiva, por ejemplo, así como la mujer era discriminada y no percibía los salarios de un trabajador hombre en construcción, hace dos negociaciones logramos incluir a las mujeres y las mujeres ahora ganan como los hombres en construcción civil por negociación colectiva. Este año conversamos sobre el tema de la discapacidad y hemos quedado que en la negociación próxima que vamos a tener, vamos a incluir el tema de los discapacitados, pero no solamente lo que establece la ley que usted ha señalado, sino adecuar al sector, adecuar a la actividad para que se haga, para que se materialice, vamos a decir, porque ya hemos logrado sensibilizar al sector empleador diciéndolo de que esos peruanos están en condición de discapacitados porque se han accidentado en una obra de construcción y no es posible que sean olvidados ni por el movimiento sindical ni por ellos. Entonces, por ejemplo, eso tenemos que ponerlo en la agenda, los propios sindicatos, ¿no? Compañero Villanueva, ¿alguien más va a hacer uso de la palabra o va a hacer alguna pregunta, compañeros? No quería perder la costumbre, Lucho, de hacerte algunas preguntas. Así que quería enfocar sobre la exposición que has hecho, donde has señalado las estrategias sindicales en educación, salud, entre otros, las estrategias de lucha y organización, ¿no? Cómo debe de funcionar las organizaciones sindicales, los principios de lucha, etcétera, etcétera. ¿No? Pero todo esto en una situación como la que hoy nos estamos viviendo en el Perú, suele verse demasiado lejos. Es cierto que en la mayoría de los países las cosas fundamentales de un sindicato ya no están en discusión, pero en el Perú sí lo están. Entonces, el hecho de ser sindicalista, ya estás a expensas en la lista negra para ser despedido o, ¿cómo se llama?, discriminado en los puestos laborales. Allí, la estrategia en el Perú, ¿cuál crees tú que se debería adaptarse para lograr lo que estás planteando? ¿No? Que donde los trabajadores tengan mejores condiciones para enfrentar su situación laboral y económica. No te entendí bien. No sé, tu audio no, como que no se escucha muy fuerte. Bueno, aparte de mi voz, lo que te quería preguntar es que estando el Perú en una situación distinta a la de otros sindicatos, ¿no?, que ya tienen algunos beneficios de que es lo que tú estás planteando, ¿no? En el Perú, ¿cómo podemos hacer para salir de la situación donde la precariedad es, sin lugar a duda, una de las más extremas? Miren, una apreciación personal, por supuesto, que puede coincidir con algunos o no puede coincidir. Mire, aquí en el Perú, como todos sabemos, más del 95% de la PEA laboral está inmersa en pequeña y microempresas. Eso limita no solamente para no poder sindicalizarse, sino que además precariza mucho el empleo. Salarios muy bajos, no hay prestaciones sociales,
no hay beneficios sociales y si es que hay en algunos, es muy poco, es paupérrimo. Mientras que la gran empresa y donde los trabajadores están protegidos por las normas del derecho laboral de carácter general, como una remuneración, como CTS, beneficios sociales, previsión social, son muy pocos los que están en la mediana y gran empresa. Y cuando se plantean mejoras, ¿qué cosa ha dicho qué cosa dice el empresariado? Ah, no, la informalidad sí, pues está así porque los trabajadores ganan mucho, la carga laboral es mucho, así que hay que recortarle a los que tienen de carácter general para igualarlo a los de abajo, ¿no? Eso está mal, pero eso es lo que plantean siempre. Entonces, miren, ustedes seguramente se han enterado, yo estuve participando en el CADE este año, ¿no? Y en el CADE los que discutimos con empresarios fue un combo formalizador, que desde mi punto de vista no está mal, porque he visto por primera vez que no plantean recortar a los que ya estamos, a lo de carácter general, no recortar ahí, sino promover formalidad y promover mejoras en los trabajadores, pero desde abajo, de los que están en la micro y pequeña empresa, a través de, vamos a decir, subsidios a estas empresas, pero haciendo que esos subsidios tengan que ver, o exoneraciones tributarias tengan que ver con los salarios. Subsidiar a algunas micros que pagan mejores salarios o van incrementando sus salarios, o van repartiendo utilidades, porque como todos sabemos, utilidades no se dan a todos, ¿no? Pese a que la Constitución reconoce las utilidades para todos los trabajadores. De tal manera que vayan mejorándose estas condiciones de los trabajadores, de la gran cantidad de trabajadores. A mí me parece una buena iniciativa. Lo que yo he señalado ahí que hay que conversar sobre ese tema porque yo no lo veo mal, ¿no? Por ejemplo, esa sería una forma, ¿no? Y bueno, y hay otras, y yo vuelvo a insistir, la lucha sindical, todo eso tiene que ir acompañada de diálogo y propuestas. Ese también es una estrategia. Muchísimas gracias ¿No? por su exposición. Queremos agradecer a todos los que están acá presentes, ¿no? Y esperar además que en algún momento podamos compartir también más profundamente los temas que usted está señalando, ¿no? No solamente como una aspiración, una posibilidad de hacerlo acá, sino también el cómo lo podemos lograr. La estrategia en el movimiento sindical es fundamental, sobre todo la que mejor tenemos, pero que no siempre la usamos, la unidad sindical. Gracias, compañero Villanueva. Recordarle a todos ustedes que el próximo martes estamos haciendo, no es el jueves 5, estamos hablando de este próximo martes, vamos a contar con Óscar Ugarteche en el tema crecimiento productivo mundial y trabajo digno. Acercarnos más a cómo está la situación económica y cómo viven los trabajadores en otros lugares, ¿no? Y cómo puede afectar también estos conflictos de la geopolítica militar y económica, pero también la confrontación entre lo que es el G7, el mundo unipolar y el mundo multipolar que a través de los BRICS se vienen dando. Hay que tener esa mirada porque el mundo está caminando más rápido y sobre todo en la tecnología, porque este crecimiento productivo tiene que ver con lo que ha dicho el compañero Villanueva, con la tecnología. No olvidemos que el crecimiento económico tiene tres aspectos fundamentales: capital,
público-privado, trabajo digno, lo decimos los trabajadores, y tecnología. Y esa tecnología tiene que ver justamente con el tema que va a tocar Óscar Ugarteche el próximo martes. Muy buenas noches a todos ustedes y gracias por estar con nosotros. Nuevamente, gracias, Luis Villanueva.